México tiene un gran potencial para producir algo que se llama el carbono azul. Es una llave para conservar los ecosistemas costeros y que a su vez representa una medida de adaptación al cambio climático. Es un reportaje especial de Alberto Tinoco Guadarrama. Estos son los manglares más septentrionales y los mejor conservados de México. Y forman parte del primer proyecto de certificación de carbono azul para una zona de conservación. Que logremos bonos de carbono de un proyecto de conservación de manglares, no de restauración, de conservación de manglares, sería el primero en el mundo. Los bonos de carbono azul son comprados por las empresas socialmente responsables que buscan mitigar sus impactos ambientales. Estamos en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, uno de los refugios naturales de la ballena gris. Rodeado de manglares, este follaje de raíces profundas y enredadas podría valer una fortuna en el mercado de bonos de carbono azul. Se estima que los servicios ambientales generados por los manglares, como el ecoturismo, podrían generar a las comunidades costeras hasta $100,000 anuales por hectárea. Para el sector turístico ya lo entendió, para el sector pesquero lo está aprendiendo. Al darse cuenta del potencial que hay de que conservar, hay también ganancias de mostrar en vez de sustraer. Estos árboles de pies húmedos evolucionaron para sobrevivir en los ambientes costeros. Son como los bosques del mar. Sus intrincadas raíces controlan la erosión y forman una barrera natural ante huracanes e inundaciones. Los manglares son un refugio de diferentes especies de peces, moluscos, aves migratorias y reptiles. Pero sobre todo, absorben y almacenan dióxido de carbono, que es un mecanismo natural en contra del cambio climático. Y aunque no lo parecen, en un año, los llamados bosques del mar absorben 5 veces más dióxido de carbono que los bosques tropicales. Estos manglares bajitos de Baja California son bombas atmosféricas, así le llaman los científicos, porque se han dado cuenta que absorben unas cantidades enormes del CO2, mucho más de lo que se esperaba. México es uno de los países con más manglares del mundo, con más de 700,000 hectáreas. En México se han considerado que los manglares tienen aproximadamente 50 toneladas de carbono por hectárea. Así es como se ha considerado en reportes oficiales, porque no se tenían las mediciones al momento. Y ahora ya sabemos que en realidad el promedio de los manglares en México es de entre 400 y 500 toneladas de carbono por hectárea de manglar. Mañana acompañaremos a la reconocida investigadora australiana Catherine Lovelock, quien busca desentrañar los secretos del carbono azul en México. If you can protect them, then basically you can avoid that CO2 emission. Alberto Tinoco Guadarrama, Noticias Televisa.